El muralismo se denomina como la creación de pinturas en muros, llamadas murales, es decir, de obras que se realizan sobre una superficie vertical, ya sea un muro o una pared. El término se refiere a este tipo de arte, a los conocimientos y habilidades que se necesitan para desarrollarlo, y al movimiento que surgió alrededor de esta técnica. A comienzos del siglo XX, el muralismo comenzó a coger fuerza en México. Luego de la Revolución Mexicana, varios artistas recurrieron a la pintura como mecanismo de acción política. Con el muralismo se buscaba difundir determinados ideales políticos, generalmente de protesta. Incluso el Estado brindó recursos para apoyar el trabajo de estos artistas. Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, entre otros, son considerados como los principales ejemplares del muralismo mexicano. Entre las características más importantes del muralismo mexicano aparece la revalorización de la cultura indígena, el compromiso social y la confianza en la relevancia de la faceta pública de las manifestaciones artísticas. Sin lugar a dudas, el movimiento muralista es el fenómeno artístico de mayor importancia del arte mexicano del siglo XX. Sus aportes han hecho que su influencia rebase las fronteras de lo nacional. Si bien en México ha habido pintura mural desde tiempos remotos, el muralismo se inicia en 1921, fecha en que se realizaron las primeras obras, y termina en 1955 cuando perdió fuerza como movimiento artístico articulado. Se trata de un fenómeno complejo, en el que participaron gran cantidad de artistas, entre los que hubo fuertes diferencias estéticas y políticas. También la relación entre artistas y patrocinadores fue motivo de fricciones, lo cual se tradujo en más de una ocasión en censura, llegando hasta la destrucción de las obras, como ocurrió en el mural de Diego Rivera en el Rockefeller Center en Nueva York. Teniendo en cuenta el concepto de movimiento muralista, este provocó una ruptura en lo que se consideraba como la tradición artística. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, durante el periodo conocido como el Porfiriato, la pintura, la escultura y las artes decorativas se limitaron la mayoría a imitaciones del estilo europeo neoclasicista y realista, en especial en los temas religiosos. A pesar de la asociación del neoclasicismo con la dominación europea, este continuó siendo el elegido por el gobierno de México después de la independencia de España y se usó para las principales construcciones del gobierno a finales del siglo XIX. Aunque los temas indígenas comenzaron a aparecer en las pinturas y esculturas, estas seguían siendo de estilo neoclasicista. Por ejemplo, en 1877, Porfirio Díaz encargó la estatua del último emperador azteca, Cuauhtémoc, que se encuentra en la avenida Paseo de la Reforma. Sin embargo, Cuauhtémoc es representado con una toga y un tocado de plumas similares a las de un guerrero troyano en lugar de un emperador azteca. Para conmemorar el centenario de la independencia de México, Porfirio Díaz organizó y patrocinó una exposición de pintura española contemporánea. Era obvio que en este evento se proclamaban los intereses culturales de las academias europeas con las que se identificaba a la clase gobernante de la nación. El muralismo rompió con esta tradición artística. El nuevo gobierno revolucionario comisionó a los artistas a hacer murales para los edificios públicos, para reforzar sus mensajes políticos, incluyendo mensajes que resaltaran más los temas mexicanos que los europeos. Aunque la mayoría de estos artistas se formaron con las técnicas clásicas europeas, rompieron con este mismo estilo, utilizando imágenes de indígenas, muchos colores y representaciones de las actividades humanas, especialmente de las masas, en contraste con el arte solemne y distante de Europa. El mismo Diego Rivera, quien estudiaba en la tradicional Academia de San Carlos, la abandonó a los 16 años de edad debido, según sus propias palabras, a que el sistema de enseñanza de pintura solo estaba dirigido a la reproducción fiel de los objetos. En México, durante el Porfiriato, 1876-1910, hubo un despunte en la economía y una gran focalización en la modernización con la revolución del muralismo, lo que provocó que varias comunidades indígenas, mujeres, trabajadoras se vieran excluidos de este proceso y se generaran mayores desigualdades en el país. El arte europeo francés empezó a coger más fuerza como símbolo del avance del país hacia una nueva Europa. Al declive del poder de Porfirio Díaz, los grupos sociales que habían sido excluidos de la modernización habían quedado rezagados: educación, salud, bienestar e igualdad de oportunidades. Fueron esos elementos los que inspiraron a Diego Rivera 30 años después para expresar la riqueza de las raíces mexicanas
el verdadero valor social de los indígenas, la figura femenina, la disparidad de las clases sociales, el grupo elitista e intelectual y sobre todo la fusión de distintos Méxicos dirigidos al progreso según los avances tecnológicos, científicos e ideológicos de esa época. El moralismo cambió en muchos la manera de pensar acerca de los indígenas mexicanos, destacando su cultura y la enseñanza de su historia, así como influyó en los artistas del momento, tanto nacionales como internacionales, en escala y contenido. Muchos incluían ahora problemas de la relevancia social en sus pinturas y buscaban hacer su arte útil para el público, comunicando sus pensamientos acerca de la política de la izquierda, así como provocando conciencia social. La idea de expresar ideas políticas y sociales en murales influyeron a muchos artistas del movimiento en Estados Unidos y en México, así como llevó al desarrollo de nuevos estilos como el movimiento chicano en el sur de los Estados Unidos. Uno de los artistas más emblemáticos del muralismo es Diego Rivera, quien también fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. Pintó grandes frescos sobre la historia y la sociedad de su país en los techos y paredes de edificios públicos. De 1923 a 1926 realizó los famosos murales al fresco de la Secretaría de Educación en la Ciudad de México. En estas obras, Rivera reflejó las ideas de la vida y las costumbres del pueblo mexicano. Su historia representa en las figuras de hombres y mujeres ilustres, pero al mismo tiempo en las de la gente común. Aunque su obra maestra es La Tierra Fecunda que realizó para la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, donde representa el desarrollo biológico del hombre y su conquista a la naturaleza, también pintó murales en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca y en la Secretaría de Salubridad. Un mural que reviste especial interés es El hombre controlador del universo, que es una reelaboración del mural El hombre en la encrucijada del Centro Rockefeller de Nueva York, que fue destruido pues Rivera introdujo en él un retrato del líder comunista Vladimir Lenin, un hecho que despertó el rechazo de la familia Rockefeller. Diego Rivera retomó muchos de los motivos que estaban presentes en ese mural cuando recibió el encargo de decorar uno de los muros del segundo piso del Palacio de Bellas Artes. Trabajó en él entre enero y noviembre de 1934. El mural tiene un contenido abiertamente político. El obrero aparece como el eje central a partir del cual la imagen se divide en dos. La sección izquierda se configura como una crítica al mundo capitalista, caracterizado por la lucha de clases y corrompido por la represión y la guerra. La presencia de Darwin, una referencia al desarrollo de la ciencia y la tecnología, contrasta con el avance de los soldados de la Primera Guerra Mundial. La escultura greco-latina representa la religión y el pensamiento occidental, mientras que su contraparte, en el extremo opuesto, la caída del fascismo. La sección derecha presenta una visión idealizada del mundo socialista. Primero, los trabajadores se manifiestan pacíficamente en la Plaza Roja. Luego, Lenin, quien encabeza la unión de la clase obrera. Y por último, Marx, Engels y Trotsky hacen un llamado a la unión del proletariado mundial. Las elipses que irradian de la máquina representan el macrocosmos y el microcosmos. La órbita superior izquierda contiene células enfermas, símbolo de la decadencia del mundo capitalista. Las que aparecen en el extremo opuesto, el mundo socialista, están sanas y aluden a la vida. En conclusión, el muralismo fue muy importante para la Revolución Mexicana y el trabajo de Diego Rivera fue muy inspirador para la cultura y el arte mexicano del siglo XX.